Hola niños y niñas, bueno, nos encontramos acá en una nueva motorruta, la cual comenzamos desde un desvío que tuvimos que hacer en la ruta precisamente porque nos habíamos pasado. Esta es la ruta que a Castillo Negro. Entramos por la autopista hacia La Guaira. Por supuesto, allá hay una bifurcación a la derecha y entramos a lo que es la carretera vieja de La Guaira, Plan de Manzano, y tenemos que llegar a una parada de GICES, una parada de colectivos, que debemos tomar hacia la derecha en una subida bastante empinada de una especie de locación, de barrio, de favela, que por ahí vamos a terminar en la entrada hacia el Ripio, hacia el Granzón, hacia la tierra que nos va a conducir hacia el Castillo Negro. Pero nos pasamos un poco y terminamos en el parque, en el puesto de guardaparque que da hacia La Guaira, en la carretera vieja. O sea, casi que terminamos en la carretera vieja, en La Guaira. Pero bueno, aquí nos estábamos regresando, vimos parte o estamos observando parte de la población de los barrios de la zona donde hay reductores de velocidad, hay muchos niños en la zona, también por supuesto por la inclinación de la carretera hay que tener cuidado con esto y por eso los pobladores decidieron colocar este tipo de reductores de velocidad. Las casas son bastante sencillas, de múltiples colores, hechas de, de ladrillo, de concreto, frisadas con cemento. Y bueno, casas bastante sencillas. Aquí estamos entrando precisamente, estamos en la puerta de la subida hacia Castillo Negro. Le estábamos preguntando a una chica que cuál era la vía, no la conocíamos, primera vez en esta zona y primera vez hacia Castillo Negro. Bueno, para todos siempre hay una primera vez y la chica no sabía. Cruzamos, le preguntamos a otra señora que ella sí inmediatamente nos dijo, sí, derechito, por aquí para arriba ustedes van a ir hacia la ruta de Castillo Negro. Son curvas bastante cerradas, pero en principio en esta parte con carpeta de cemento, ¿ok? Concreto en la carretera, acanalada precisamente porque son bastante inclinadas y cuando baja el agua hay que cortar la acción de las torrentes de agua que bajan por ahí y adicionalmente para que los vehículos tengan adherencia. Ahí estábamos subiendo en tercera marcha, no habíamos cambiado más allá de las velocidades porque no conocíamos la zona. Entonces, por supuesto, siempre con precaución. Ahí casi nos cruza un niño por delante. Aquí ya estamos en la entrada hacia el Ripio, hacia la tierra, para la vía de Castillo Negro. Bueno, bastante inclinada. Yo estaba sacando un grado de inclinación de más o menos un 30%, o sea que sí hay cierta dificultad. Honestamente se los digo desde un principio, he visto otros motorruteros que han subido, inclusive con motos de 150, con scooter, han subido a Castillo Negro a esta ruta, pero no se las recomiendo. Esto es para destrozar motos. Esto no es para ir de paseo con motos que no son adecuadas para este tipo de ruta. Aquí entramos ya a tierra. No bajamos la velocidad porque en principio la tierra es bastante amigable, está bastante dura, compactada. Hay una que otra piedra grande en el principio, ¿ok? Pero el grado de inclinación es bastante fuerte. Imagínense ustedes esta ruta en pleno invierno con un palo de agua encima. O sea, con una lluvia bastante fuerte, como decimos acá en Venezuela. Entonces, mira, la vegetación es vegetación de baja montaña hasta el momento. No, esto lo llamamos gamelote. Una vegetación bastante abrasiva y bueno, bastante que está invadiendo todos los laterales de la montaña, de la vía. Ahora bien, aquí debemos decir que la vía no está deshabitada. Hay gente, hay pobladores en esta zona, hay alguna que otra hacienda, alguno que otro caserío que se puede encontrar a medida que vamos subiendo. De hecho, pudimos denotar dos viviendas bastante grandes
con terreno donde tienen sembrado plátanos, más que todo lo que se siembra en la zona, aguacate, este tipo de, de verduras y tubérculos y, y frutas, porque hay matas de mandarina, matas de limón y matas de naranja. Había unas matas de naranja por ahí. ¿Por qué me detuve? Porque allí ya efectivamente empezaron a aparecer algunas que otras piedras más grandes que no se observan en el video y no se observa el grado de inclinación. Esto es lo malo de esta cámara. Aquí estoy grabando con la cámara del CarPlay de la moto, o sea, con la cámara delantera del CarPlay. Por eso se ve como si estuviéramos en neblina, porque el parabrisas, el windshield de la moto estaba un poco sucio y por supuesto a medida que íbamos avanzando también íbamos a encontrar un poco de suciedad. Nos iba a arropar la suciedad, el polvo que le iba cayendo a la moto. Entonces, bueno, nos tenemos que cambiar de canal de vez en cuando por el tipo de, de piedras que van apareciendo y por supuesto algunas fallas que se encuentran en el camino. Nos arriesgamos a cambiarnos de canal precisamente porque no escuchábamos que viniera vehículo en contravía. De hecho, en todo el trayecto conseguimos fue uno solo que iba bajando, una camioneta. No me acuerdo ahorita el color, ya la vamos a ver más adelante. Aquí teníamos, ya estábamos aumentando la inclinación de la carretera. En algunas curvas encontrábamos un poco de piedras con arena y eso dificultaba el agarre de la moto. Les comento, ahí yo estoy subiendo con una moto Vento Motorcycles USA, una moto fabricada en Estados Unidos, una GTS 300. Y les digo, esta carretera, a pesar de que, bueno, la moto se comportó muy bien, no es para este tipo de motos. Considero que debería ser para una moto tipo trail, ¿ok? Con unos cauchos de taco más fuertes, con unas coberturas de taco más fuertes, más grandes, para que tenga un mejor agarre en la zona. Precisamente por lo que estaba comentando anteriormente, que podemos encontrar rocas grandes y adicionalmente nos puede llover en la subida o en la bajada, en la ruta. Y si hubiera sido ese el caso, las coberturas que tenía esta moto no nos hubiera soportado la subida. Bajada, sí, por supuesto, cualquier moto baja, pero no cualquier moto sube. ¿Qué encontrábamos adicionalmente aquí? Bueno, si sacan una comparación entre el plano de la Tierra y lo que es la imagen que se puede ver al fondo de las nubes, entonces se pudieran dar una idea de más o menos qué inclinación llevamos hasta el momento. Ahí vamos suave, vamos alrededor de los 40 kilómetros por hora, no vamos más. Precisamente porque no conocemos la vía y adicionalmente que no conocemos la vía, no queríamos estar forzando la moto porque a veces teníamos que disminuir la velocidad y el par motor de esta moto no es suficiente para mantener en la misma velocidad la moto sin que se apague. Entonces, para evitar eso, precisamente manteníamos una velocidad constante, baja, con una, con una, con una velocidad de marcha suficiente para tener suficiente torque y poder ir subiendo la vía. Bueno, así se vislumbra toda la vía. Lo bueno es que es una vía fresca, no es una vía calurosa. O sea, por la vegetación que hay alrededor, eso ayuda precisamente a disminuir la temperatura en la subida. Aquí encontramos otra curva que es bastante fuerte y encontramos arena, encontramos piedras, a veces encontramos rocas incrustadas en la tierra que hacía que la moto tuviera que forzarse un poco más y seguir para poder seguir la ruta, por supuesto. De resto, este día fue beneficioso. Honestamente,
No íbamos muy acalorados a pesar de que íbamos muy bien protegidos con nuestras chaquetas de protección, las camperas de protección, que así las denominan en Argentina. Y no llevábamos pantalón de protección. ¿Por qué? Porque definitivamente fue un olvido de mi parte llevar un pantalón de protección. Además que esta ruta no estaba planificada. Yo este día iba a hacer unas entregas de algunos accesorios para moto que me estaban pidiendo y al hacer las entregas, al terminar, se me ocurrió la idea de hacer la ruta de Castillo Negro. Yo creo que soy uno de los pocos que no había subido por acá. Uno de los pocos de los diferentes motoclubes o de los moteros independientes que no habíamos subido en la zona. Ustedes vieron la torre en la margen derecha. Esa torre de electricidad es precisamente porque existe esta carretera. Esta carretera fue ampliada para que subieran los vehículos de la Corporación Eléctrica Venezolana. A la margen izquierda vieron bueno, se pudo someramente ver uno de los sembradíos de la zona. Hay una casa bastante grande ahí, que después yo me conseguí al dueño de esta propiedad subiendo en moto cuando ya yo iba bajando. La parte de la bajada sí no se las grabé porque no tiene sentido. O sea, lo mismo es subir, o sea, se van a ver las mismas imágenes pero en sentido diferente. ¿Ok? Y bueno, más lento en la bajada porque ya íbamos eh, con la moto en segunda marcha, dejando que la moto se desplazara a ella y que bueno, que no llegara a calentarse. Lo que le decía de la moto, bueno, aquí está la camioneta que les iba diciendo, el único vehículo que encontramos en la vía. Y ese es de los pobladores de la zona. Lo que les iba a comentar es que esta moto, no, a pesar de que es una moto multipropósito, que es para pista y para tierra, para terrenos como este, no es una moto que tiene grandes prestaciones para este tipo de terreno. O sea, honestamente, con el tiempo que llevo usándola, que apenas va a alcanzar los 4.000 kilómetros, me tiene preocupado que le suena mucho el, la cadena de los tiempos. Me imagino que el tensor de la cadena pudiera estar presentando algún problema. Estas motos de baja cilindrada que traen para acá, para Venezuela, de la marca que sean, vienen mal ensambladas y vienen con algunos defectos. Pudiera ser que a mí me tocó ese tema con esta moto. Qué bueno que el key de tiempos tiene algún problema y hay que cambiárselo. Tristemente, no se consiguen los repuestos de ese tipo para esa moto que en Venezuela todavía. O sea, es un problema que tenemos, inclusive, porque están entrando muchísimas marcas de moto aquí en Venezuela. Está QJ Motors, está EK, Empire Keyway, está Vogue, está Kawasaki, está Yamaha, está Haojin, está La Vera y así mucha cantidad de marcas, pero no están trayendo los repuestos suficientes para estas motos. O sea, es como que vamos a llevar motos a Venezuela y después de que las compren, que el comprador resuelva. Aquí deberían de tomarse las acciones pertinentes y necesarias por parte de la institución que regula la importación de vehículos automotores a Venezuela para que pudieran obligar a estas empresas importadoras a, si van a traer una marca de moto, que también puedan garantizar el parque de repuestos para este tipo de motos. Porque son las populares, porque son las más económicas. Estamos hablando, bueno, que ya de una moto 300 en adelante, como esta, ya son motos que van desde $3.000 en adelante, pero hay una cantidad de motos de baja cilindrada, 200, 250, 150, que son mucho más económicas, pero que no tienen el suficiente parque de repuestos todavía. ¿Por qué? Porque las importadoras están trayendo motos y no están garantizando los repuestos. Y las garantías, bueno, ni se imaginan. Las garantías
Es simplemente, mira, tráemela a los 500 kilómetros, le cambiamos el aceite, tú pagas el aceite y listo. O sea, eso no es una garantía para un vehículo de este tipo. No es como en otras partes del mundo. Pero bueno, vamos a dejar ese tema hasta aquí, que no es parte de lo que queríamos hablar en este video. Seguimos viendo la carretera. Bueno, mantenemos el grado de inclinación. Esto, como lo dije anteriormente, son para los vehículos de la corporación eléctrica que le hacen el mantenimiento a las torres, a los tendidos eléctricos para llevar electricidad a las diferentes poblaciones. Hay pasos de agua. Se deben mantener esos pasos porque son los sitios más álgidos cuando pasan las torrenteras de agua en época de lluvia. Aquí empezamos a encontrar un poco más de piedras en la vía subiendo. Es una vía que pudiera hacerse conociéndola bien, en 15 minutos, pero este que está aquí, como se le dijo anteriormente, no tenía el conocimiento de la ruta. De hecho, yo subí solo. Siempre he dicho que las mejores rutas se hacen cuando andamos solos. Disfrutamos más de la ruta, del paisaje, nos paramos donde nos da la gana, disfrutamos de las vistas que queremos disfrutar y tenemos el tiempo para nosotros, mientras que cuando andamos en grupo es diferente, vamos a las condiciones que se establecen previo a la ruta en el grupo, que no está mal, al contrario, está muy bien. Deben establecerse las condiciones en las cuales se va a hacer la ruta, debe saberse quién va a ir adelante, como el que va a ir dirigiendo la caravana, el que va a ir atrás, que comúnmente es el sargento de armas, el que efectivamente está verificando las condiciones en que se está haciendo la ruta, si alguno se queda, si alguno se atrasa, eh, el tipo de movimiento o de desplazamiento que se va a hacer con la caravana. Cuando son grupos muy grandes hay que dividir la caravana. O sea, todas las condiciones que se deben tomar en un grupo de motociclismo cuando se están haciendo rutas, sea por pista o sea por asfalto o ripio, como el que estamos observando ahorita. Bueno, ahí mantenemos cierta velocidad constante porque ya queríamos llegar. O sea, ya veíamos como que la ruta larga, por supuesto, vuelvo y repito, quien no conoce se le hace largo el camino. Entonces queríamos llegar, queríamos disfrutar. Aquí ya hay más vegetación, la vegetación es más alta porque pasa menos gente por esta zona, nada más viven los pobladores, o sea, la gente que vive aquí en la zona. Y ya ahorita, dentro de poco, vamos a empezar a observar unas rocas más grandes, unas piedras más grandes en la carretera. Hay algunos saltos de imágenes en el video. Eso todavía no lo he sabido controlar. Bueno, les indico. Estos son los primeros videos que estoy publicando en el canal de YouTube. Esta es mi primera experiencia haciendo videos o contenido para YouTube. Espero que la apoyen, por supuesto. No porque queramos llegar a monetizar y hacernos millonarios con esto. Las experiencias de los motorruteros, de los que yo sigo a nivel internacional, no es que YouTube les paga mucho por esto, al contrario. O sea, si hay una representación simbólica de pago de contenido, pero más les ayuda son los sponsors, los patrocinantes. Aquí llegamos a la bifurcación. Ahí también tenía yo una pregunta. O sea, llegué como a 4 vías en una. ¿Hacia dónde agarro? ¿Cuál es la vía? Precisamente a Castillo Negro. De hecho, creo que en este pedazo me pasé. Sí, me pasé, iba a empezar a bajar a La Guaira. Y debía haber seguido un pedazo, porque allá hay otras ruinas bastante interesantes que ver. Pero llegó un momento que, bueno, nada, el objetivo de la ruta es ir a Castillo Negro y ver las rutas, ver las ruinas de Castillo Negro, y eso era el objetivo de esta ruta ese día. Honestamente, si volvería a seguir, a subir a estas ruinas,
Sí lo volvería a hacer, pero ya con un grupo. Ya no lo haría solo porque ya no me daría emoción. ¿Ok? Aquí ya tomamos la decisión de regresarnos porque si no íbamos a terminar en la costa venezolana, en el litoral central. Y por ahí la bajada sí es bastante ruda porque la he visto en otros videos. O sea, es grado 4 grado 5 para motos que realmente estén capacitadas para esto. Pero bueno, como siempre acá en Venezuela, con cualquier moto aventurero va para cualquier ruta y después, bueno, pagará las consecuencias monetarias de todos los daños que le hagan a sus caballitos de batalla. Aquí ya agarramos a la derecha, que debió haber sido agarrar a la izquierda subiendo, porque ya esta es la vía correcta. Aquí ven que ya cambia el tipo de carpeta de tierra. Ya empiezan a aparecer unas rocas bastante grandes en el camino, porque precisamente no pasa casi nadie por aquí. Pasan los motorruteros, los motoaventureros que quieren llegar al Castillo Negro y observar la zona. Hay algunos desplazamientos de montaña que no arropan la vía principal porque ya la montaña aquí prácticamente estamos en lo más alto de la montaña. Nos faltaba era un tramo pequeño para llegar al sitio, pero un tramo que se volvió bastante heavy, bastante fuerte. ¿Por qué? Por las rocas. Inclusive hubo momentos en que la moto o se apagó o tuve que detenerme para poder visualizar por dónde iba a pasarla, debido a que las rocas eran grandes. Aquí hay que tener equilibrio, definitivamente, para pasar ese pedazo y no caer en los dos grandes pozos de lodos que habían allí. Me hubiera visto bastante ridículo si me caigo en esos pozos después llegando a la civilización, por decirlo así, ¿no? Lleno de barro hasta las orejas. Pero bueno, no sucedió. Ven las rocas que se están presentando ahora. Eso empieza a complicar la vía, la ruta, para subir. Teníamos que utilizar mucho embrague para que la moto pasara. Entonces no queríamos recalentar el motor de moto de la moto y acabar con el embrague. Entonces la estábamos llevando osificada precisamente como debe ser. O sea, hay que saber y por supuesto que hay que conocer nuestras motos y saber cómo conducirlas para no ocasionarle daños. Entonces, aquí nada, cuando se nos presentaba alguna situación, nos parábamos un momentico, utilizábamos el embrague suficiente y continuábamos. Llegaron momentos en rocas que inclusive eh, pensé en bordearlas de alguna otra forma porque eran unas rocas bastante interesantes. Esto es exigente para los brazos, ¿ok? Lo que es ir en el embrague, ir quebrando la moto para poder seguir, pasar las rocas, aplicar la suficiente fuerza, eso amilana nuestras fuerzas y por supuesto nos deja agotados. De hecho, cuando llegas arriba dices, gracias a Dios ya llegamos. Porque el esfuerzo físico, aunque ustedes no lo crean, el esfuerzo que se hace en la ruta, en este pedazo, en este tramo, es fuerte. Muchos dirán que no, porque ya lo subieron. Pero vuelvo y repito, siendo primera vez en la ruta y viendo las condiciones, eso era lo que había. Aquí ya estamos arriba, estamos en las ruinas y estamos haciendo tomas aéreas con un dron DJI 4K, Mini 4K. Es un dron de 249 gramos que se pudiera considerar que efectivamente se puede utilizar sin restricciones, nada más que registrarla ante el Instituto Nacional de Aviación Civil, que es lo que corresponde acá en Venezuela, y se considera un dron recreativo. Poco peso y al ser poco peso se considera recreativo para grabación de contenidos.
Este era el primer vuelo efectivo, o sea, con tomas aéreas que pudiéramos decir panorámicas, que se consideraran importantes, de este dron, ¿ok? Poco tiempo de haberse querido, no tendrá ni dos horas de vuelo y tendrá 3 ciclos de batería. Ahí estábamos posicionados sobre el punto de retorno, que es al lado de la moto. Estábamos haciendo algunas panorámicas, calibrando el... Allá al fondo ven en la costa venezolana, entre las nubes. Al fondo deberían estarse viendo las grúas del Instituto Nacional de Puertos en el puerto de La Guaira. Aquí hay unas haciendas y sembradíos que están... O sea, si seguíamos esa ruta íbamos a ir hasta el Humboldt. El hotel El Humboldt, que es muy conocido ampliamente internacional y nacionalmente. Viendo las diferentes rutas, calibrando la cámara, haciendo algunos movimientos para conocer el dron. Este era el primer vuelo efectivo. Ahí se ven algunas otras ruinas. Esas ruinas que están allí, esas no son propiamente de la época de la colonia española. Esas ruinas que están ahí, que tienen fundamentos, o sea, bases que inclusive tienen cabillas, son modernas y me imagino que en alguna oportunidad colocaron un puesto o de guardaparte o un puesto de transmisiones de alguna torre de comunicaciones que se colocó allí y con el tiempo lo derrumbaron, lo quitaron. Al fondo vimos las imágenes de lo que es la parte oeste de la ciudad capital, Caracas. Estamos viendo las panorámicas del litoral central en este momento, el Instituto Nacional de Puertos al fondo. Allí vemos parte de la montaña, o sea, de lo que es el espacio donde estábamos ahí en Castillo Negro. Y ese cuadrado que se ve al fondo, yo siempre tuve curiosidad sobre eso, porque desde mi casa, unas cuantas montañas más lejos, se ve ese cuadrado que es como un reflector y efectivamente es parte de lo que se utiliza por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para las señales de comunicación entre los distintos aviones que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y las torres de control. Parte de la vegetación de la zona, que ya ven que es bastante, que tiene menos altura, y es precisamente por la altura a la que nos conseguimos. Con las tomas de dron, inclusive pudimos visualizar algo que no se ve a simple vista. Aquí estamos haciendo un círculo que es uno de los quick shots que tiene el dron sobre el punto que hemos demarcado previamente. Vemos estas sí son las ruinas de Castillo Negro. Y ya vamos a decirles por qué se llama Castillo Negro. Esas ruinas a la derecha, al fondo, son parte de un puente que había allí, que era precisamente para controlar el acceso hacia el fortín o la edificación de vigilancia que se había colocado ahí en la época de la colonia. Ese castillo o esa construcción que pudiera haber sido un fortín o una torre de vigilancia más allá que un castillo, porque yo no veo ahí suficientes ruinas para un castillo, se le denominaba castillo o se le denomina Castillo Negro porque era pintado con carbón en sus paredes para que no reflejara la luz del sol y no se pudiera denotar su presencia desde las costas del litoral o desde el valle de Caracas. Esto es parte ya de la cumbre de la montaña, lo que se ha hecho ahí por el paso de las personas que visitan el sitio. Aquí vamos a pasar entre las ruinas en este momento, lo que queda de las ruinas del castillo. Y esto es lo que vemos. O sea, prácticamente esto es lo que vemos cuando llegamos allá arriba. A la izquierda un muro más amplio. Esta es la fosa donde están las otras ruinas ocultadas entre el monte. Esto es parte del muro de las ruinas. Ahí está la verde en primer plano. Y al fondo la pantalla esta que yo estaba hablando, que es para las comunicaciones entre los diferentes aviones que aterrizan en el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Y estas sí son las grúas del Instituto de Puertos,
Eh, y bueno, nada, este es el video. Muchas gracias por habernos acompañado.